Hola a todos, soy José Ricardo Solano. Les doy la más grata bienvenida. Quisiera hablar hoy acerca de la neurofisiología de la felicidad, hablar un poco de las ondas magnéticas que siempre estamos enviando y la manera que podemos vibrar alto, sobre todo entender por qué es importante vibrar alto. Es un tema entonces de las emociones. Les doy la más grata bienvenida. Muy seguramente si llegaron acá han visto alguna de las charlas que hemos tenido a través de las redes sociales. Muy seguramente pudieron haber visto Conquistando Nuestros Miedos o la conversación que estuvimos a través del grupo La Liga, que se hizo a través del Facebook Live. De todas maneras, les doy la bienvenida y este pues es el inicio de este gran mundo de las neurociencias. La neurofisiología es parte de la fisiología que estudia las funciones del sistema nervioso. Me encanta pues porque aquí casi que la neurofisiología me ha llevado a entender que el ser humano es como una antena de radio. Siempre estamos emitiendo información, siempre estamos vibrando, siempre tenemos unas frecuencias y aquí más adelante lo podríamos observar la importancia, por ejemplo, que tiene la respiración. A través de la respiración podemos organizar las ondas que ustedes han escuchado, las ondas alfa, las ondas beta, delta, teta y gamma. Entonces, a través de la respiración, pues también va a ser importante y lo podríamos revisar más adelante para ver cómo podemos trabajar este tema de las ondas. Por ahora lo importante es que el ser humano es como una antena de radio que siempre está emitiendo sentimientos, emociones y que eso percibe el campo cuántico, percibe el universo. Si han escuchado la ley de la atracción, pues eso lo permite que nosotros recibamos lo que sentimos. Ahí hay unos libros interesantes de Wayne Dyer, El Cambio. Wayne Dyer, por ejemplo, allí dice que no atraes lo que quieres, sino que atraes lo que eres. Otro libro que escribe con Star Hicks, que es que el universo escucha lo que sientes. Entonces, por eso es que él es el importante, el yo soy, que eres tú. No trates de atraer el amor, sé el amor. No trates de atraer la prosperidad, sé la prosperidad. De todas maneras, hasta aquí, entonces somos ondas, somos información y eso hay manera de medirlo. ¿Cómo se mide? Pues Rudolf Hertz, que es un físico alemán en el siglo pasado, es el personaje que se pone por primera vez a mirar cómo puedo medir estos temas y por eso se llama el hercio o el Hertz por su apellido. Entonces, el hercio es una medida que representa o marca un ciclo por segundo. En definitiva, es mide la frecuencia de la onda que vibra. Y eso es lo importante ahorita. Por ejemplo, cuando yo respiro muy profundamente, esa onda que acabo de enviar es tiene mucha más amplitud que una onda cuando estoy respirando más rápido. Entonces, por ahora, entender que se mide a través del hercio, el hertz, y que lo que se mide realmente es la frecuencia. Ejemplo, las ondas del mar. Aquí, por ejemplo, imagínense en un mar, si en el mar hay mucho viento, pues la amplitud, la longitud de la onda va a ser mucho más amplia si estamos en el mar abierto, que si nosotros tenemos poco viento, por ejemplo, pues las ondas del mar van a ser más lentas. Entonces tenemos la capacidad de medir eso. Pensemos también en la frecuencia de la música. Los colores también son vibración, son frecuencia. Entonces, todo absolutamente se puede medir y también la energía y la vibración que nosotros emanamos también es medible. Uno de los experimentos que me ha llamado mucho la atención es la del doctor Masaru Emoto, japonés, que hizo las investigaciones a través del agua. Ustedes lo han escuchado. Aquí, por ejemplo, en la pantalla yo muestro moléculas del agua sometidas a la sinfonía de Mozart, a la canción Imagina de John Lennon, a cánticos de paz, cuando tú das las gracias, cuando dices estorbas o das asco, mire cómo la molécula del agua cambia totalmente. Y esto es por la vibración de lo que está percibiendo el agua como tal. El heavy metal, deberíamos a saber cómo es la estructura molecular del agua, por ejemplo, con algún cierto de tipo de música como el reggaetón, ¿cierto? Entonces, importantísimo. Y tener en cuenta también aquí que el ser humano, ¿cuánto es de porcentaje del agua?
somos entre el 75 al 80% somos agua. Por lo tanto, desde aquí sí, ojo con lo que digo, ojo con lo que yo siento por mí mismo, porque al fin y al cabo tus moléculas van a responder a eso que tú sientes. Otro experimento bien interesante que me encantó y que lo encontré en un libro que se llama La llamada de la rosa, escrito por una pareja que son Dagny y Rick Kerner, y que hablan de Cliff Buster. Cliff Buster es el personaje que por primera vez diseña un polígrafo con cierta tecnología. Y él durante la década de los 60 hace un experimento con una planta que ustedes pueden observar aquí, que es un draco irlandés. Él coloca los diodos del polígrafo, se los coloca a la planta con la esperanza de saber si podía percibir algo. Ustedes saben que un polígrafo no dice si una persona está diciendo verdad o mentira, sino que lo que va a captar realmente son los cambios que manifiesta fisiológicamente una persona cuando se pone nerviosa, por ejemplo, al decir mentiras. Ustedes saben que hay cambios en la sudoración, cambios en los campos eléctricos pequeños que hay en el campo etérico de la piel, los cambios, por ejemplo, de las pulsaciones del corazón. Lo que encontró Cliff Buster es que durante mucho tiempo no percibió nada, es decir, el polígrafo no respondió absolutamente nada de la planta. Sin embargo, en un momento dado, él sí dijo, como que perdí mi tiempo y voy a quemar más bien esta planta. Y en el momento que dijo eso, automáticamente el polígrafo se mueve y registra. Pues esta no es una cuestión, digamos, fantasmagórica o metafísica o esotérica. Sencillamente la planta lo que hizo fue responder a un campo vibracional, a una frecuencia o a una emoción que en ese momento el señor Baxter experimentó. Las personas que tienen animales, que tienen mascotas, que trabajan con caballos, por ejemplo, o que cuidan plantas, saben que estos animales, los perros, los gaticos, los caballos y las mismas plantas responden a la energía de la persona. Si tú te montas, por ejemplo, en un caballo con nerviosismo, pues el caballo va a percibir eso. ¿Cómo es tu relación, por ejemplo, también con los perros? ¿Qué pasa? A un perro no se le pasa absolutamente nada. ¿Qué pasa cuando una persona está nerviosa o cuando tiene unas intenciones que no son muy buenas? Entonces, a esto hace referencia a esto. Otro interesante, hay trabajos que se han hecho, por ejemplo, de Brooks Tynion, que son, digamos, ya muy contemporáneos, modernos, y el doctor David Hopkins, que fallece pues también durante este siglo, creo que es en el año 2012. El doctor David Hopkins deja un libro bien interesante que de verdad se lo recomiendo a todos, que se llama El poder frente a la fuerza. Aquí hace un estudio bien interesante a través de una ciencia que es la kinesiología. Él encuentra una manera de medir científicamente las emociones. Él es capaz entonces en una tabla, dependiendo de la emoción, logró medir de 0 hasta 1000, siendo 1000 el último, el grado más elevado de realidad o de verdad, y el 0 el más bajo. Entonces él encontró que ciertas emociones, como la vergüenza, como el miedo, siempre vibran a un nivel muy, muy bajo, y encontró que el amor, por ejemplo, o la voluntad vibran a unos niveles más grandes. Entonces aquí les presento la tabla de esa mapa de la conciencia del doctor Hopkins. Ustedes pueden observar que en 20 está la vergüenza, la humillación, que es una de las cosas más bajas. Sigue la culpa, la desesperación, el remordimiento, la ansiedad, el anhelo, el odio, el desprecio. Son emociones absolutamente bajas. Y si ustedes pueden ver 200, que es el coraje o el consentimiento, el empoderamiento, es donde empieza a partirse la tabla y pasamos de la fuerza, que es básicamente la fuerza de la personalidad del ego, y pasamos al poder. Por eso se llama el poder sobre la fuerza. Entonces el poder es manejarlo todo diferente, es manejarlo como desde el campo cuántico. Cuando hablamos del campo cuántico, eso lo podemos ver más adelante. El campo cuántico pues hace más referencia a personajes como Albert Einstein, como a Max Planck, a Werner Heisenberg, ¿cierto? Donde aquí, por ejemplo, ya se habla de que el sujeto responde como el observador lo observe. Hablamos de un mundo de probabilidades, hablamos ya de conciencia, hablamos ya del campo de la sopa cuántica como tal. Entonces aquí el poder, ya tenemos, por ejemplo, la confianza, el optimismo, el perdón, la comprensión, la veneración, la serenidad. ¿Quiénes podrían estar
en 1000, por ejemplo, en la iluminación. De lo que recuerdo del libro, él hacía referencia a que en 1000 estaba el Señor Jesucristo, por ejemplo, el Señor Krishna, Buda, por ejemplo, podrían estar en 1000 porque eran personas o los maestros, los grandes maestros que lograron a esos estados de iluminación. Él hablaba, por ejemplo, que la Madre Teresa de Calcuta estaba en 790, por ejemplo. El Papa Juan Pablo II más allá de casi en 600, y así sucesivamente. Por eso el libro, digamos, que redunda en gran importancia porque es un análisis o un estudio que se hace desde el campo científico. En mi investigación me he encontrado recientemente con unas cifras de la doctora Renata Befa, que tiene una casa también de medición de todos estos campos electromagnéticos que se llama el Healing House. Ella tiene también una metodología, tiene vibrómetros, que son los aparatos muy sofisticados que se encargan de medir todo esto. Y esto no es realmente, no es de este siglo, sino que viene desde el siglo pasado. Esta señora encontró unas cifras bien interesantes. Por ejemplo, encontró que el coronavirus, el virus que está ahorita, pues, que nos tiene confinados, vibra entre 5.5 Hz. Recuerden que es la onda de referencia frente a la frecuencia a 14,5 Hz. Recuerden esa cifra, de 5,5 a 14,5. Encontró, y lo han escuchado ustedes, que este coronavirus no sobrevive en espacios, en terrenos superiores a los 25,5 Hz. Entonces vamos a ver cómo está la Tierra. La Tierra, a partir del 4 de abril, si ustedes bien recuerdan, hubo una campaña bien interesante, eso fue un sábado a las 8:30 de la noche, donde muchas personas nos pusimos de acuerdo para elevar el nivel de vibracional de la Tierra. Y eso está totalmente documentado en la resonancia de Schumann, es decir, eso se mide. Desde el año pasado y los años anteriores, la resonancia de Schumann, la resonancia, la frecuencia de la Tierra, ¿cierto? La Tierra está viva, es un organismo vivo. Esta frecuencia oscilaba en 7, 8 Hz. A partir del 4 de abril, ¿cómo le parece que la Tierra empieza a vibrar a unas frecuencias más altas, a 27,4 Hz? Y eso gracias a que los seres humanos elevamos esta vibración. Aquí hago énfasis en que esto no son temas metafísicos, esotéricos, sino que estoy hablando desde la ciencia. Vamos entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué está ocurriendo hoy? ¿Qué ocurre entonces con el coronavirus en los hospitales, en las cárceles, en los panteones o en los sitios donde las vibraciones sean muy bajas? Vibraciones, ¿por qué? Porque recuerden que las emociones como el dolor, el miedo, la rabia, la impotencia, la irritación, el abandono, pues tienen frecuencias menores de 20 Hz. ¿Recuerdan? de 5,5 a 14,5 el coronavirus. La Tierra está superior al 27 Hz. Sin embargo, en estos sitios que tienen menos de 20 Hz, pues, ¿qué va a pasar con el virus? Pues va a resplandecer, va a tener posibilidad de contagiar más, va a tener muchas posibilidades de contagiarse. ¿Qué pasa con un cuerpo que vibre en unos niveles de estas emociones? Pues tu sistema inmune se va a agotar y que, va a permitir que este coronavirus sobreviva y que haga estragos. Por eso la gran importancia de entender esto de las frecuencias. Ahora, hablemos de nuestro hogar. ¿Qué pasa en un hogar? En un hogar donde las emociones sean elevadas. En Conquistando Nuestro Miedo yo hago unas recomendaciones de elevar el nivel vibracional a través de que del arte, a través de cantar, de escuchar música. Ahora, escoger bien el tipo de música. La música clásica, por ejemplo, tiene unos niveles vibracionales muy elevados. Ahora sí entendemos un poquito por qué esto. ¿Qué pasa entonces si yo en mi música, en la música coloco música de despecho o ese tipo de baladas que me va a hacer cortar las venas? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, veo, en vez de ver películas positivas o películas que me eleven mi vibración, veo películas que por el contrario alienten mis miedos? Pues obviamente va a ser mucho más posible al bajar mi sistema inmunológico, mis glóbulos blancos no van a trabajar como yo quiero porque están ocupados atendiendo la homeostasis de tu cuerpo, pues entonces allí va a haber más probabilidades que nos infectemos. La gratitud real que puede haber en un hogar oscila en 140 Hz.
¿Recuerdan? 5,5 a 14,5. Aquí estamos hablando ya de 140 Hz. Agradecer todo. Por eso es importantísimo agradecer en las mañanas, agradecer en las noches. El sentido de unidad oscila en 144 Hz. Sentido de unidad no solamente como familia, sino el sentido como pertenencia a una comunidad. La compasión oscila en 150 Hz, el amor incondicional en 205 Hz, la bondad como tal. Yo tengo una nota aquí abajo que dice que nos afecten las enfermedades o los virus depende de nuestro estado mental. Y no solo eso, sino absolutamente todo depende de cómo nos sentimos. Por eso la gran importancia de entregarle este video a ustedes. Entonces aquí les tengo unas preguntas para que se le hagan antes de terminar. ¿En qué nivel de vibración quieres estar? ¿En qué frecuencia quieres estar? ¿En las de abajo, del miedo, de lo negativo o quieres estar más arriba? ¿Puedes imaginar un mundo donde no exista el miedo? ¿Te imaginas donde todos los seres de este planeta pudiéramos estar sin miedo? ¿Qué pasaría con la vibración del planeta? ¿Cómo crees tú que nos sentiríamos? Ahora, ¿qué debes cambiar en ti para elevar tu nivel de vibración? ¿Qué debo cambiar? Aquí, en próximos días, puede ser mañana o pasado, voy a subir Conquistando Nuestros Miedos, porque aquí entonces ya vamos a revisar cómo es que funciona desde la neurofisiología, cómo funciona nuestro cerebro. Aquí es importante que el cerebelo, como órgano principal del cerebro reptiliano, tiene una cantidad de redes neuronales que nos condicionan, que viene del pasado. Allí te voy a enseñar metodologías para poder cambiar, para generar unos cambios reales en mí, ¿vale? ¿Y qué puedes hacer para contagiar a los demás de tu buena vibra? ¿Qué puedes hacer en tu postura, en tu tono de voz, en el cómo voy a recibir todas las mañanas, en el agradecer, en la oración real? Es decir, todo lo que tú puedas hacer para poder contagiar a la gente de esa buena vibración. Con esto entonces me despido. Les agradezco muchísimo. Gracias por seguirme. Seguiré eh, compartiéndole a ustedes este tipo de información. Hay muchísimo que trabajar, hablar, por ejemplo, de la respiración, de cómo es que trabaja, cómo podemos llegar a esas ondas alfa, cómo podemos llegar a delta, teta y hasta gamma. Entonces lo vamos a trabajar aquí. Les agradezco muchísimo y les envío mil bendiciones. Hasta luego.